Estoy con un señor de Coyagasta, del departamento Fray Mamerto Esquiú, el señor Andrés Atilio. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Buenas noches, Amado, ¿cómo estás? Queremos saber, sabemos que usted se recibió en la Universidad de Buenos Aires. Efectivamente, yo me fui de Catamarca a Buenos Aires buscando trabajo. Cuando me asenté a Buenos Aires, donde viví 24 años, tuve un intento en el año 1975, había aprobado una materia en la Facultad de Derecho y las cuestiones políticas no te dejaban estudiar. Y después el trabajo que tenía en una fábrica de Buenos Aires, Grafa, que trabajaba 3 turnos, los 3 turnos de 6 a 2 y 14 a 22 y 22 a 6. Y ya cuando en el 86 se crea el ciclo básico común en la Universidad de Buenos Aires, empiezo a estudiar ahí. ¿Cómo se le ocurrió irse de su pueblo natal, dejar sus seres queridos y trasladarse a una provincia tan bulliciosa, un lugar lleno de personas? Porque Coyagasta es una localidad que tiene aproximadamente actualmente unos 600, 700 habitantes, y irse a una gran urbe. ¿Qué pasó por su mente en ese momento? Bueno, fue la necesidad por la falta de trabajo en Catamarca en esa época, estoy hablando del año 73, 74. Decidimos irnos con mi hermana para así, porque éramos 9 hermanos y para ayudarlo a nuestros padres y a nuestro hermano menor por el alimento, para que estudien, terminen la primaria y, y bien conseguimos trabajo allá, los ayudábamos para que ellos estén mejor acá, porque acá tampoco no tenían trabajo. El resto de mis hermanas, que lo único que se conseguía de vez en cuando es en alguna casa de familia del centro de Catamarca, pero no había trabajo. Y fue la necesidad que con mucho esfuerzo, dolor, tuve que dejar a mi familia, a mi padre, a mi madre, especialmente a mi madre que le extrañaba tanto, irme a 1350 kilómetros con mi hermana y luchar allá hasta que conseguimos trabajo. Usted me dice que se fue por trabajo. ¿Y cómo se le ocurrió ser un profesional de las leyes? Es que cuando salí ya de la escuelita Nacional 398 de Coyagasta y después del Instituto de Magisterio Especializado para la Comunidad Rural de Piedra Blanca, donde hice el ciclo básico, la primaria, y a raíz de yo era jugador de fútbol, de una grave lesión en mi rodilla, pierdo un año cuando iba a cuarto año. Entonces, al año siguiente voy al Colegio Nacional de la ciudad de Catamarca, donde me recibo de bachiller. Y no, porque siempre pensé estudiar, siempre, siempre. Yo me daba cuenta que educación democrática, historia, geografía lo aprendía con facilidad. Mi único tabú era la matemática, pero siempre pensé estudiar. Cuando me recibí en el Colegio Nacional, me fui con unos muchachos amigos camioneros, me llevaron hasta Córdoba, bajé, me inscribí en la Facultad de Derecho de Córdoba, después no pude volver por cuestiones, porque mis padres, cuestiones económicas, porque mis padres no me podían hacer estudiar. Y trabajé 2 años por acá, hasta en agricultura, cosechando tomate, enteré unos pesos, y me fui con mi hermana a Buenos Aires. Y ahí sí, lo primero era buscar un trabajo. Usted buscó el trabajo y ¿cómo era ingresar? ¿Tuvo que hacer algún tipo de curso, un curso de ingreso a la facultad? Bueno, cuando en un trabajo realmente conseguí un buen trabajo en Grafa, ahí nos levantamos, nos pusimos más o menos los hermanos, porque después fueron otros hermanos y terminaron casi yendo la mayoría de mis hermanos a Buenos Aires a trabajar. Bueno, como habíamos mencionado anteriormente, había hecho ese curso, ha ido en el 75 y no pude estudiar porque no te dejaban estudiar por las razones políticas. ¿Quién estaba gobernando en ese entonces? ¿Qué partido? Estaba gobernando María Estela Martínez de Perón. O sea que los peronistas no le dejaban a usted Claro, porque era de otro.
Claro, de los los... chicos de tendencia de izquierda, buenos chicos, parecían todos, pero yo me acuerdo que un día le dije, chicos, yo soy de una familia pobre de Catamarca, humilde, yo lo que quiero es estudiar, no quiero hacer política. Pero dice, no, si vos querés venir, no obligación, pero como yo veía muy mal la cosa, porque en ese tiempo la facultad estaba poblada de carteles de policía visible y no visible, entonces tomé la mejor decisión, abandoné la facultad hace años. Y, y bueno, después, al asumir Alfonsín en el 86, dejando claro que yo siempre quise estudiar, ¿no? Nunca me di por vencido. En el 86 se crea la Universidad de Buenos Aires, UBA, el ciclo básico común, el CBC. Entonces, con mi amigo, mi compadre, ingresamos en la sede de Paseo Colón y Monte de Oca, allá para el Bajo, cerca de Casa de Gobierno, entre Casa de Gobierno y La Boca. Y ahí iba 3 días por semana, salía del trabajo, iba para ahí y la probé a las 6 materias, la probé. La probé las 6 materias en el año 1985. ¿Y qué distancia quedaba? ¿Qué tenía que hacer usted? ¿Tomar tren, colectivo? ¿Cómo se iba hacia la Bueno, facultad? el asunto es decir, en el 85, como dije, aprobé las 6 materias con mis compañeros. Ahí ingresamos en el año 1986 a la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, en Figueroa Alcorta. Y bueno, yo tenía que pagar la renta, el alquiler, los impuestos, boletos, libros, copias, y ya en ese tiempo ingresé a la municipalidad de la ciudad de Buenos Aires. Y había un parque de la ciudad de Buenos Aires, que actualmente está la torre metálica, que Ese era el tenían, parque de la ciudad. sí, Ah, que era interamante. Y estaba por la municipalidad, iban los días de semana a hacer trabajo administrativo, control de los juegos, de la seguridad. Y los días sábado, domingo y feriado abría el parque al público y también lo iba, aprovechaba y yo hacía horas adicionales. Entraba a las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Día de Navidad, Año Nuevo, feriado y día de semana. Yo estaba a las 6 de la mañana de ahí hasta las 6 de la tarde. Y cuando salía de ahí, para ir de donde vivía yo, en Luis María Saavedra, caminaba 8 cuadras, tomaba un colectivo 50 minutos a las 5 de la mañana, 12 horas de trabajo, salía y tomaba otro colectivo hasta Constitución. Bajaba en Constitución y otro colectivo hasta la Facultad de Derecho. Es decir, cuando salía a las 18 horas, llegaba justo al horario de 19:30. Ahí tenía 2 materias, más o menos 3 horas, cursaba y de vuelta bajaba casi hasta las 11 de la noche. Y 10:30 o 11 menos cuarto bajaba y tomaba otro colectivo hasta donde vivía, 40 minutos. Esa era mi vida ahí para estudiar, el trayecto que hacía. es un ejemplo entonces, sobre todo para las nuevas generaciones que dicen que no se puede trabajar y estudiar a la vez. Claro, sí. Yo trabajo, cuando uno quiere, cuando uno se traza un plan, cuando se traza un fin a dónde querer llegar, lo cumple. Yo ya prácticamente casi no dormía 4 horas por noche. Para mí los fines de semana era un descanso porque volvía a mi hogar a las 7:30, 19:30 de la tarde, pero no tenía descanso, pero estaba preparado. Yo tenía una fuerza terrible y así seguí luchando Unas ganas de superación. y después ingresó mi hermano. Y es así como en el año 1993, el 2 de julio, doy mi última materia con el doctor Podetti, relacionada laboral del ciclo profesional orientado ya de la facultad, porque el plan era después que uno elegía la orientación a qué seguir, por ese laboral, por ese administrativo, penal. Pero en ese 2 de julio di la última materia. Y mi hermano, que también iba ahí, en los primeros días de diciembre también se graduó.
Es decir, en el mismo año, dos muchachos de condiciones humildes, de un pueblito que en ese tiempo tenía 500 habitantes, se recibieron de abogado de la Universidad de Buenos Aires y además otro título tenemos que es, lo planearon en la facultad, en la universidad, por las dudas alguien quiera hacer la carrera hasta mitad del cursado, bachiller universitario de Derecho, despachante de aduana. Tengo los dos títulos, como mi hermano también, y fue un logro, una lucha, la verdad que sí. Con el tiempo me di cuenta que el esfuerzo que hice. Valió la pena, obviamente. Y dígame, ¿se acuerda de algún profesor que le haya dado alguna satisfacción o algún poco apoyo, quién lo apoyó? ¿Se acuerda de alguno? Yo recuerdo a muchos profesores, yo estuve en la cátedra de Derecho Penal con la cátedra de Zaffaroni, que teníamos un adjunto muy bueno, un muchacho muy bueno, doctor Fiardini. Después estuve en la cátedra de Vidal Campo. Ahí cursé el 86 una materia con un Menem, un sobrino creo que era hijo de Eduardo Menem. Y, y profesores que recuerdo al doctor Podetti, ya vuelvo sobre una anécdota sobre él, eh, y muchos profesores buenos, Yungano, Sago, y también profesores algunos que no son buenos. Recuerdo una vez que la doctora Jerónimo estábamos rindiendo una materia y yo, como era primero en la lista, porque mi apellido y mi nombre son Catrea, yo la probé y había un muchacho que creo que era de la zona ahí de Corriente o por ahí, eh, le toca rendir. Y bueno, el muchacho este no aprobaba. ¿Qué le dijo la doctora? Escúcheme, vaya y sigue estudiando que yo al final lo vuelvo a llamar. No sé después si habrá aprobado o no, pero mire el gesto de ahí en la UBA, de la profesora esta. Sí, muy buena gente, muy buena. Y el doctor Podetti, una eminencia en derecho laboral, llegaba, nos saludaba, era como que no nos tenía en cuenta. Y nos explicaba un tema y dice, vayan a Neudeva y saquen unas fotocopias del tal tema, que eran como 20 copias, con 30 copias. Y a la clase siguiente me traen un resumen de pero resumido. Y yo, como tenía tanto tiempo, tan poco tiempo, le hacía un resumen con llaves y flechas y le daba, porque no tenía tiempo para hacer más, pero le hacía bien resumido. Y bueno, parece que él me estaba observando ya. Cuando llego a rendir, me llama, Costa, Andrés Atilio. Me saluda todo con mucha amabilidad y con los profesores adjuntos. Y me dice, usted hable del tema que usted decida. Yo después le voy a preguntar, bueno, y empecé a hablar, bueno, yo sabía todo. Y lo único que estaba nervioso porque era la última materia, pero... Y él me conversaba y me pregunta, ¿de dónde es usted? Me dice. Y me hablaba, me interrumpía y me dice, ¿qué se le dio por estudiar? Y yo le dije lo mismo que le expliqué a ustedes. Ah, me dice, bueno, ahora su trabajo en la carpeta está muy bien, me dice, muy bien, le gustó el trabajo que le hice en la carpeta. Y me empezó a preguntar. Y bueno, yo le respondía todo. Y veía a mis hermanos que cuando se abría la puerta que estaban afuera, mis hermanos, mis hermanas, mi compadre. Y seguía hablando. Y justo me hace la pregunta que yo no quería que me la haga, ¿cuál era la última materia? Y le tuve que decir que era la última. Y bueno, él me siguió preguntando y él nomás me dijo, a esto habíamos empezado a la tarde el examen, yo era el primero. Ya era la noche, nos habíamos cambiado de aula porque nos pedía el aula. Y él me interrumpe y me dice, me parece que esta noche va a salir a festejar, él mismo me dijo. Y bueno, así pasó, bueno, vaya, me dice, y ya la noche habrá visto la cara de cansado que tenía y faltaban como 15 para rendir. Se levantó, nos dio la nota, me llamó a mí, se paró
me dice 7, me felicitó y les dijo al resto de alumnos que quedaba, vean ustedes el ejemplo de él, nunca es tarde para estudiar. ¿Usted ejerció su profesión cuánto tiempo en Buenos Aires antes de volver a sus pagos? Y yo ejercí en Buenos Aires, me matriculé en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, eh, volví en el 97 a Catamarca, 4 años. Y, y en ese interín, un interventor que estaba en el parque de Buenos Aires, bueno, lo cuento porque fue así. Había un colega que era el asesor de ahí, el oficial, yo recién me había recibido, me llaman el interventor y me felicita porque un muchacho que trabaja acá se recibió y bueno, y me hace una propuesta. Resulta que al colega le habían iniciado un sumario y bueno, me dice, yo le propongo que no lo vamos a nombrar abogado, pero que nos haga un trabajo usted y nosotros le vamos a pagar, vamos a retribuir por el trabajo. Y como recién hace poco que había tenido la firma, la matrícula del Colegio de Abogados de Capital Federal, que son estrictos ahí para darle la matrícula. Y bueno, le digo, bueno, si no, no va a haber problema, pero... Y me dice, me sale con algo que no quería escuchar, que iba a ser el trabajo, el abogado, el colega, lamentablemente, que estaba sumariado, y yo lo iba a firmar solamente. Entonces yo le digo que me espere, que me dé un tiempo para pensarlo. Y bueno, lo pensé, lo comenté a mis compañeros, porque me quieren mucho mis compañeros ahí, unos compañeros, tantos compañeros bárbaros, hasta el día de hoy me escriben algunos, y me decían, no, Atilio, no, no, si ya tenía claro yo que no iba a decir que no. Entonces me quedé, no le llevé la respuesta. Bueno, pasaron, creo que 2 meses, 3, en el próximo decreto me dio de baja, pero yo quedé con la conciencia tranquila. Que es lo importante, ¿no? Bueno, señor Atilio, doctor Atilio, abogado, que prácticamente es una persona luchadora, una persona ejemplar para todas las nuevas generaciones, que se puede salir de la situación que uno tiene. Yo encima, como le digo a algunos compañeros que trabajaba ahí en Buenos Aires, mismos compañeros me felicitaban y les serví de ejemplo porque algunos siguieron estudiando. Y cuando volví acá a Catamarca, en la localidad de Coyagasta, como digo que ahora debe tener como 700 habitantes, el departamento Fray Mamerto Esquiú, en honor al ilustre franciscano, había dos o tres profesores o dos o tres maestros. Y claro, estamos yo y mi hermano que me había recibido de abogado. Y ahora, esto me dijo un muchacho, un amigo, yo le digo a mis hijas, tengan el ejemplo de Atilio. Y las 3 chicas estudiaron, una profesora, otras son maestras. Y en Coyagasta, bien directa o indirectamente, les serví de ejemplo porque hay muchísimos profesores del nivel inicial y contadores, hay un contador, eh, es decir, servir de ejemplo. Y eso me deja un cierto eh, gran gratitud, satisfacción por eso, que es un pueblito ya muy tranquilo, ya le voy a seguir contando esto. Bueno, señora Tille, le agradezco mucho que me haya permitido hacerle esta entrevista y esperamos que sigan sus logros. Bueno, gracias, amado Antonio, y que es un amigo que yo encontré cuando me fui, vine de Asunción, Paraguay, que fui a ver a mi sobrino, me encontramos en el camino y nos hicimos amigos y me vino a visitar ahora. Eh, y bueno, yo puedo hablar de cualquier tema, más o menos, digo que en forma estricta, pero yo me leo todo. Y sé mucho de Corrientes, sé de los folcloristas de Corrientes, de Cocumarola, de Tarragorró, padre, de Ramona Galarza. Bueno, muy lindo Corrientes, me gustó cuando pasé y si Dios quiere, tal vez ahora para septiembre
vaya un par de días por ahí antes de ir a Asunción para visitar a mi sobrino. Muchas gracias, Amado Antonio, y siempre luchemos por la libertad, por la democracia. Siempre luchemos por la honestidad, por ser recto, porque yo, gracias a Dios, yo no digo que soy rico por la profesión, porque yo hasta hice juicio sin cobrar nada. Mucha gente de Collagasto no le cobré nada. Y me dan casa para vivir, para mí, y con eso doy gracias a Dios y el recuerdo de mis hermanas que después que me golpearon la rodilla, que yo no perdí ese año y al año siguiente fui al Colegio Nacional, todavía Rengo. Ellas trabajaron tejiendo mantas de vicuña para darme para el boleto para ir a la ciudad de Catamarca. Muchas gracias y, y deseo por una Argentina más feliz, más próspera, que trabajen todo lo que puedan, sin descuidar lo social, que las personas que realmente necesiten ayuda social, las que necesiten, pero se necesita trabajar y salir adelante. Yo y mi familia salimos adelante porque trabajamos. Acá mi papá que trabaja en el dique Las Pirquitas, mis tíos, todo. Y tengo una gran familia. Y mi otro apellido, mi mamá es María Argelia Zárate, y a ella, la sangre de ella, salimos futbolistas. Lamentablemente yo me quedo trunca la carrera. Muchas gracias, Armando, y saludo a todo el pueblo de Corrientes. Felicidades y que tengan una buena elección, que sepan elegir. Un abrazo grande y felicidades. Bueno, así terminamos entonces esto. No te olvides las elecciones. El doctor también tuvo problemas con cierto partido político. Hay que tener en cuenta que a veces no tiene que ser así, no tiene por qué darte una oportunidad por ser o no afiliado o por tener que pertenecer a algún partido. Tenemos que ser libres como argentinos y poder elegir lo que queramos, porque esto es una democracia y la tenemos que defender. Una anécdotita más te digo. Estaba trabajando en la administración de juegos de Catamarca por contrato. Yo vine a Catamarca con 2 títulos de la UBA y estuve luchando 10 años para conseguir un trabajo y no conseguí. Tuve que empezar casi regalando mi trabajo a gente que tenía cierto dinero en Catamarca para sobrevivir, hasta que pude conseguir de asesora en la municipalidad de Fray Mamerto en la gestión de Humberto Valdés. Y bueno, luché hasta que salí adelante. Entonces resulta que acá un diario de acá hacía sorteo de un auto por mes para la gente que compraba el diario. Y tenía un cuponcito que sacaba ahí. Me decían a mí a controlar el sorteo. Voy a controlar el sorteo y le digo al señor, no lo nombro porque era el jefe del diario, y el escribano le digo, no había escribano. Medio que no les gustó mucho y trajeron el escribano. Y había una gente que iba ahí con la carpeta llena de cupones. Y bueno, resulta que hicieron el sorteo y, claro, no lo sacó nadie al auto. Y al otro día andaban buscando para el escribano para que le firme el acta yo. Y me llama el administrador de la Capresca y justo en su día se me vencía el contrato. Y me dice, bueno, doctor, ya lo vamos a llamar, ya va a haber elecciones, lo vamos a volver a llamar, dice. Y nunca más. Pero yo quedé como con la conciencia tranquila. Claro, defendiendo a la gente. Muchas gracias, amado Antonio, y sí, elijan en libertad, democracia, y que los jóvenes sigan estudiando, sigan progresando, y si no pueden estudiar, que trabajen, que es la única manera de salir adelante y ser libre. Claro, ser útil es lo importante, lograr tus objetivos, conquistar tus sueños, eso es muy importante. Bueno, muchas gracias, seguimos con la música aquí en Radio Fresh.